Juan 13:1 dice así. Dice, antes la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Vamos a orar. Mi Dios ha sido más que bueno con nosotros. Y gracias, mi Dios, por tus favores y lo que nos has permitido aprender y ver el día de hoy. Y fue realmente de mucho reto lo que vimos en la mañana. Todavía me está quedando en ese ejemplo, mi Dios. Me está quedando el ejemplo del pastor hablando de nosotros como pues somos simplemente como jarras y no tenemos importancia en nosotros mismos, solamente somos usados para derramar amor y bendición a otros si nos dejemos ser usados por Dios. Y mi Dios, pues un siervo está pidiendo esa hora, que simplemente aquí ser una jarra para ser usado. ¿Quién es lo importante? ¿Quién es importante aquí? Es usted, mi Dios, no soy yo. Es usted y su palabra. Y rogamos que tu voluntad sea hecha en esta tarde. En nombre de Jesucristo. Amén. Comienza nuestro texto diciendo antes que la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice que ya sabía que su hora había llegado. Él ya supo que le quedó poco tiempo. Ya está pesando en su corazón. Si pueden imaginar, y es interesante que se había comentado también acerca de los discípulos en la mañana, como ellos muchas veces no vieron las cosas y estaban hablando de cómo Cristo, su intención fue la de alimentar a los 5,000 pues hombres solamente, no para mencionar a los demás, toda esa gente que está ahí y no enviarles así sin nada. Y sus discípulos nomás estaban pensando probablemente en sí mismos. ¿Y yo qué? Yo quiero ir a comer. ¿Y yo qué? Yo estoy cansado. Nosotros hemos ministrado, nosotros hemos trabajado y nosotros queremos ir y estar aparte y fuera del bullicio de la gente y todo. Y Cristo está diciendo, pero hay todavía necesidad. Amén. Hay todavía, me da compasión ellos. Nuestro trabajo no ha terminado. Amén. Hay más que hacer aquí. Imagínense conmigo que 3 años de eso, 3 años de esos retos, 3 años de los apóstoles, los discípulos no entendiendo. Y Cristo a veces diciendo, ¿cuánto tiempo más tengo que aguantar a ustedes? Que no entienden, que no ven. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántos regaños? Y uno puede pensar a los discípulos entre sí, platicando. ¿Te acuerdas cuando el Señor te regañó por esto? ¿Te acuerdas cuando el Señor te regañó por aquello? Ah, qué chistoso. Digo eso porque yo me imagino que esa experiencia fue un poquito como la experiencia de estar en un instituto bíblico. Cuando hay un fuerte por delante
y siempre anda mirando y siempre anda viendo y regañando y levántate, ¿y por qué no se hizo esto? ¿Y eso qué pasó? ¿Y dónde estabas? ¿Y la gente qué? ¿Y tú qué vas a hacer? Y tantas cosas durante 3 años. Pero claro que en ese tiempo, en esos 3 años, podríamos decir que se formaron vínculos de amor tan fuertes entre los discípulos unos por otros y ellos para su Señor. Y aquí declara que como había amado a los suyos, hablando de Cristo, que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí no está diciendo que dejó de amarles con su muerte. Está hablando de su tiempo, de su servicio en esta tierra. Está diciendo que les amó hasta el fin. Y obviamente más allá de eso. Y siguió con todo lo que pasó. No dejó de amar a esos hombres que les siguió tantos kilómetros, tantas experiencias, tantas cosas que vieron, tantos milagros, tantas incredulidades, tantos arranques unos contra otros en medio de ese grupo. La Biblia no nos dice todo lo que pasó entre esos 12 hombres y el Señor en esos 3 años. Pero ya están llegando a fin y ellos realmente Él ya les está avisando, pero no están conscientes todavía. Y Él sí sabe que su tiempo ya se acerca y su corazón le está pesando mucho y le duele. Y mira a esos hombres con amor y dice, ¿cómo amo a estos muchachos? Y digo, han sido 3 años pesados, pero sabe que yo aprecio a esos muchachos. Yo tengo amor por esos muchachos. Y tengo sueño y tengo ganas por esos muchachos. Yo sé todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Su corazón estaba pero lleno de amor por esos hombres que estaban ahí con Él. Y Él quiere prepararles. Por esos siguientes capítulos, Él empieza a hablar. Y leyéndoles casi como un testamento. Porque Él empieza a decir todas las cosas que quiere que hagan cuando Él ya no esté. Él está hablando de todas las cosas que Él va a dejar con ellos, que les va en efecto heredar a ellos cuando Él ya no esté. Él habla de las actitudes, Él habla como más que 4 veces habla de la oración. Está diciendo, pónganse a orar. Piden al Padre, es tu Padre. Pide al Padre cuando tengan necesidad. Varias veces en siguientes capítulos. Eso solo nos debe decir a nosotros qué tan importante es la oración. Con la frecuencia que Él en estos capítulos, desde 14 a 16, va mencionando la oración y su paz. No como el mundo dice, mi paz os doy. Él va como preparando, como dándoles ánimos porque sabe que un momento muy pesado va a venir. Y Él está tratando de prepararles para el fin de su ministerio físico en esta tierra. Y Él les deja muchas cosas, como digo. Es interesante que una de las primeras cosas que Él hace, hasta después de decir esto en versículos como 10, bueno, vamos a ir hasta 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Básicamente está diciendo, en vez de reñirse entre sí, ustedes deben de amarse. Ustedes deben de servir por amor unos a otros. Estar dispuesto, tener humildad y decir, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a ponerme la toalla y agacharme y quitar las chanclas de alguien más y con un lebrillo de agua y una toalla limpiar. Trabajo de siervos. Si yo el maestro, yo el Señor, pude hacerlo para vosotros, ustedes pues, entonces ustedes deben de al igual estar dispuestos a hacerlo uno por otros. Y eso es algo que une la iglesia. Eso también es algo que une a una familia. Estamos mirando a Cristo. Y yo estoy haciendo esta imagen de Cristo para decir, así como Él sabía que se tenía que ir, así nosotros como padres sabemos que nuestro tiempo va a terminar. Un día nuestros hijos se nos van a ir de la casa, van a salir al mundo y así debe de ser. Que vuelen como palomas delante de la faz del cielo y perfecto. Para eso nacieron, para ir y tener todo éxito y hacer su propio camino en el mundo y servir a Dios a su manera como Dios había pensado. Dios por un poco de tiempo nos prestó nuestros hijos y tuvimos su placer y su gozo y sus sonrisas y ya se van y luego se van. Y nosotros, pues un día pues vamos a irnos a nuestro Señor y pues, ¿qué cosas vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué cosas vamos a dejar a nuestros hijos? Es algo para nosotros meditar. Y he pensado en unas cosas, hay toda una lista, no voy a mencionar todo, voy a agarrar unos cuantos nada más. El número uno y más importante yo pienso que es el amor. El amor. La Biblia dice, les amó, versículo 13:1, les amó hasta el fin. Podemos dejar nuestro amor a nuestros hijos, que nunca duden nuestros hijos que nosotros siempre les hemos amado con todo nuestro corazón. Es una cosa muy triste cuando los hijos crecen pensando, pues mi papá o mi mamá o mis padres realmente nunca me han querido. No me dicen, no me hablan, no me abrazan. Interesante que todo esto va, y no lo planeé, con lo que el pastor dijo en la mañana con su hijo. Pero es cierto, eso es gran parte del amor, es la expresión del amor. Uno puede andar diciendo, sí te amo, sí te amo, sí te amo, pero ¿cómo uno va a saber? No es porque lo dices, es porque lo estás mostrando en tu cariño, en tus acciones, en tu interés. Expreses, yo te amo, con todo mi corazón, yo te amo. Si hay algo que debemos dejar, heredar a nuestros hijos, dejar atrás para ellos, es ese amor. Puedo yo decir que una de las cosas más importantes para nosotros mientras tengamos nuestros hijos con nosotros en la casa es formar esos lazos. Formar esos lazos, porque esos lazos guían a nuestros hijos en ese camino. Hay personas que cuando escuchan la puerta, aún siendo de grande, brincan con temor y dicen, cuando yo era niño, es que la puerta tronaba así y mi papá entraba, normalmente borracho, y cuando entraba así quería decir que nos iba a golpear y nos iba a maltratar.
Y por contrario, hay gentes que cuando escuchan el carro, entrar en su patio, entrar en su entrada ahí, se mete el carro, dicen, eso me saca memorias a mi padre cuando llegó de trabajar todos los días. Y yo de niño salía a abrazar a mi padre todos los días. Entonces para algunas gentes, esos sonidos, esos olores, hay algunos que huelen cierto tipo de pan o algo o pastel y dicen, mi mamá hizo ese tipo de pan para nosotros cuando éramos niños y tengo tan tierna memoria de eso. Mi mamá haciendo esos panes y nosotros los niños esperando la mesa y a veces se desmoronaba uno y antes de que se enfriaba bien y nos daba los migrones ahí, migajas y nos daba así de esas galletas y qué memoria. Para hablar de lo personal, recuerdo cómo mi mamá hacía panes o algo, un pastel, y nos dejaba limpiar al plato hondo con nuestros dedos así. Muchos de ustedes sí saben. Y a veces ella no nos dio permiso todavía y llegamos y ella no está mirando, está en la estufa. Llegamos, ahí está todavía, está la mezcla y estamos mirando, es chocolate, chocolate. No se puede esconder porque... Pero son memorias que forjan lazos para nosotros. Recordamos eso. Y aún llegando a casa tantos años después, y mi mamá con una sonrisa puede decir, ¿te acuerdas de ese tiempo cuando hiciste tal cosa? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les hice tal cosa y ustedes siempre hacían así? ¿O siempre querían las cosas así de esta forma? ¿Se acuerdan de eso? Y nosotros sí. Todavía nos acordamos de eso. De cómo esas son memorias, esas son cosas. No hay que desperdiciar la niñez de nuestros hijos. Es importante, a veces estamos dedicando tanto a las cosas, al trabajo, a estos afanes, a estas cosas. Hay que salir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que trabajar, hay que arreglar la casa. Y sí es cierto, son cosas que se tienen que hacer. Hay que cortar el pasto, hay que barrer aquí afuera, hay que reparar el cemento, hay que levantar el muro, hay que ir y reparar esa ventana que siempre está liqueando, hay que eso, hay que el otro. Tenemos un montón de cosas. Pero hay que tener en cuenta nuestros hijos. Y hay mamás también que dicen, no, pues los niños siempre están en camino, están estorbando. No puedo barrer, trato de barrer y yo quisiera hacer cosas, pero la casa se tiene que barrer y la cocina se tiene que limpiar y luego hay que preparar la comida y luego que eso, y luego los niños tienen que hacer sus tareas y todo es una y otra cosa. Sí es cierto, se tiene que hacer esas cosas. Pero también hay que parar y decir, hay que disfrutar a nuestros hijos. Porque rápido, el tiempo se va. Mi hijo tiene 17 años. Parece como el día de ayer que yo tuve 17 años. Y todavía recuerdo esos días. Cuando yo tuve 17 años, yo estaba en mi último año de prepa y sí me gradué teniendo todavía 17 años. Yo recuerdo esos tiempos andando. Yo no tuve carro, algunos de mis amigos sí, a veces salimos en sus carros. Bien recuerdo que yo reparaba guitarras. A veces la gente tiraba una guitarra que no servía, la madera estaba todo quebrada, entonces lo que yo hacía, le quité las partes de plástico y les asambleé las teclas así y guardaba esas piezas y a veces se encontraba otra que estaba bien la madera pero le faltaba eso. Yo iba armando. Yo llegué donde tenía como 5 o 6 guitarras una vez. Y luego tenía un amigo que iba a una iglesia cristiana bien grande. Y vendría y me decía, ¿sabe qué? Yo conozco un amigo en la iglesia que
quiere aprender guitarra, no tiene dinero. Y digo aquí, dásele esto, está bien. Es como un ministerio, ¿verdad? Encontrar esos. También tenía bicis que yo reparaba, agarrando un pedazo aquí, un pedazo allá para juntar y hacer una bici que funcionaba. Yo andaba de aquí para allá, de un pueblo a otro y todo, en esa bici que era de 10 velocidades, pero solamente una servía. Porque la pieza para mover la cadena no le faltaba y no la tenía. Entonces tenía que dejarla donde estaba y nada más así. Y si quería cambiarla, tenía que bajar y físicamente cambiar la cadena y luego ir en lo que era esa velocidad. Entonces normalmente le dejé nada más así, vámonos. Y lejos, y por todo el día andaba a veces andando por aquí y por allá cuando tenía tiempo. Bien recuerdo ese tiempo. Difícil de creer. Mi hijo ya tiene 17. Y parece el día de ayer que yo tenía 17 años. Cuando yo tenía 17 años, eso es cuando empecé a visitar las oficinas de los compañeros militares y decidí ingresarme en el militar todavía teniendo 17 años. Y fue en ese tiempo cuando de noche, porque tenían que estar en su oficina, pero llegaban después de horas a mi casa, porque teniendo 17 años yo no podía firmar todavía para entrar en el militar. Entonces, ellos llegaban en la noche, sacaron un montón de un contrato que parecía 10 y pues firme aquí y tus papás, firme aquí y tus papás y firme aquí, con todo ese papeleo. Cuando yo tenía 17 años para poder entrar en el servicio militar. Y bien recuerdo eso. Los lazos que hubo. Eso fue, yo creo, estresante para mis padres tener que hacer eso, porque sabían que estaba diciendo, como dice aquí, su hora había llegado. Ellos sabían que mi hora estaba llegando cuando yo ya no iba a estar en la casa. Y claro que vino esa mañana cuando, muy temprano antes del sol, nosotros nos levantamos, mi mamá preparó café y desayuno. Mi papá tenía que trabajar ese día, pero antes de hacerlo me iba a ir a dejar a otro pueblo con los compañeros para que me lleven al capital de Massachusetts, que es Boston, y ahí para que pues el servicio militar se encargue de mí. Nos levantamos bien temprano, estuvimos desayunando y mi mamá se estaba guardando. Hasta se metió en su cuarto por un rato y salió otra vez y seguía, pero no se podía contener, porque supimos que ahora sí ya. A veces tenía salidas, conferencias en la iglesia, lo que sea, de juventud o lo que sea. Me fui un día, 2 días y ya iba a venir, pero ella supo, ya me voy, no voy a regresar excepto de vacaciones. Ya me voy de la casa. Y oró. Y cuando íbamos saliendo al carro, ella estaba llorando como más no poder. Todavía recuerdo eso. Duele, pero es un momento muy grande. Y mi papá y yo salimos, no recuerdo que hayamos hablado mucho en el camino, y me dejó con los 2 compañeros que me iba a llevar al capital. Todavía recuerdo eso. Y me llevaron, y recuerdo cuando llegué al capital, yo había visto ese lugar solamente quizás 2 o 3 veces en mi vida. Y yo estaba mirando los edificios, grandes edificios y glorietas y muchos carriles y todo. Es como que yo vengo de los pueblos que tienen quizás 1,000 habitantes, 1,200, 2,000, quizás 3,500 más grande.
Y para ir a un lugar que es inmenso como es Boston, con millones y millones de gentes que viven ahí, es como, wow, grande, grande. Y fuimos en medio de todos esos edificios y puentes y de esos como carros eléctricos, y tantas cosas. Y eso, wow. Y nos llevaron, o me llevaron a un lugar, pues donde me dejaron sus oficinas, donde, comienza eso que siempre es la vida de militar. Córrele para esperar. Te pone ahí, rápido, ves para allá, espérate en una fila. Y uno entrando, de esas examinaciones medicales, tomando pruebas de sangre, y luego te pasan otra parte, esperas para otra cosa, y luego así, hacen otro papeleo, y luego otra cosa, y tienes que firmar, y todo tipo de documentación, de toda clase de cosas, y al final te llevan a un lugar grande, hay un podio por delante, y ponen a todos aquí que vinimos de varias partes, y dicen, pues todos levanten su mano derecha, y tenemos que hacer el juramento que yo prometo defender y apoyar la Constitución de Estados Unidos de América, así, tomando juramento para entrar al servicio militar. Como por las 2 o 3 de la tarde, no más tarde creo, nos abordaron en el avión, me llevaron a Orlando, Florida, todo por la costa, varios miles de millas, no sé cuánto sea, mucho. Al final llegamos a Florida como ya tarde. De ahí nos pusieron en un autobús, nos llevaron al cuartel donde nos iban a dar nuestro entrenamiento. Y nos bajaron ahí, tuvimos que esperar en fila para entrar al edificio. Ya por ese tiempo estamos diciendo como las 11:30 de la noche. Oh, qué día tan largo, qué día tan largo. Y estaba haciendo frío también. Tuvimos que esperar para entrar. Y luego nos dieron una posición y quitaron todas nuestras cosas. Tú no vas a ocupar esto, eso. La gente venía con peines y con varias cosas de esas como navajas así que se cierran y varias cosas. Y no, eso no. Dulces no. Comida no. Quitaron un montón de cosas, ponle en una bolsa y ya. ¿Verdad? Eso no. Nada de eso vas a tener aquí. Y tuvimos que pasar por lo que es la inducción entre entrenamiento básico. Por el tiempo que terminaron ya estaba siendo como las 2:30, 3 de la mañana. Eso fue un día muy largo. Y cuando terminamos nos pasaron a un cuarto grande donde un montón de literas así. Creo que eran como 2 o 3, creo que un 3, así. Decían, aquí pueden dormir por lo mientras. Por lo mientras. Parecía que, y yo no dormí luego, porque era un lugar muy extraño para mí. Aún cansado, mi cabeza estaba... Y no podía dormir, y parece que apenas cerré mis ojos, y ya era 5:30. Y 1 o 2 señores en uniformes blancos entraron y empezaron a gritar: ¡Levántense, levántense! ¡Ponse en la línea! ¡Ponse en la línea! ¡Para allá, para allá! ¡Ya! Y así comenzó la carrera militar. Y puedo decir en esos días que hubo unos cuantos que tenían sus almohadas mojadas, pensando en la casa, pensando en estando bajo pues cuidado de mamá y papá, y pues ya no, ya perteneces al gobierno, joven. Pero digo todo eso para decir esos lazos de amor que sostiene a uno, que guía a uno. Yo quiero decirles que muchas de las cosas que mis padres me enseñaron me guiaban en ese tiempo,
porque me encontré con un montón de distintas clases de personas que vienen de todo tipo de trasfondo. Eran de bares, eran de mujeres, eran de más baja clase de vida. Y le jalan a uno para hacer toda clase de cosas. Y yo muchas veces decía que no. ¿Y sabe por qué? Porque mis padres pusieron un buen ejemplo para mí. Y no me sentí cómodo con eso. Yo voy a decir eso, yo también fui salvo, eso es otra cosa. Pero digo que mis padres me criaron una familia cercana y que dirigían nuestras vidas de tal modo que no se nos hizo extraño ir por otro lado. Y para estar entre ellos no me interesaba en ese tiempo irme en esa clase de cosas. Tristemente no puedo decir que siempre fue así, pero cuando menos en el principio eso me guió fuertemente y podría también decir que regresé a esos morales. Pero el amor y los lazos, eso guiaba a los apóstoles, eso ayudaba y mantuvo su cercanía con el Señor en el tiempo cuando más les necesitaba. No hay mucho tiempo ya, pero voy a seguir al siguiente. Vayan conmigo y ustedes ya conocen, ya saben cuál es este texto, es Proverbio 22:6. Proverbio 22:6. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aparte del amor, y es parte realmente del amor, es el encaminar, entrenar, encaminar a nuestros hijos. Hijo, ese es el camino en que debes de agarrar. Hijo, ese es donde debes de andar. Hijo, ese es tu camino. Sigue este camino. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, dice viejo en nuestro idioma. Realmente la idea ahí no es necesariamente que sea un viejo. Cuando esté grande, cuando ya tenga barba, es realmente lo que es la palabra ahí. Cuando ya esté grande y ya esté capaz de tomar sus propias decisiones, aún así será guiado por lo que sus padres le enseñaron en su juventud. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Necesitamos marcar un buen camino para ellos. Marcar un buen camino para nuestros hijos. Para que cuando ya estén grandes, quizás se van a una universidad a estudiar, quizás van a ir a otra parte a trabajar, ya nosotros no vamos a estar con ellos, pero nuestras palabras van a estar con ellos. Nuestras instrucciones van a estar con ellos. Ya les había dado este ejemplo. Muchos años atrás, durante la Guerra Mundial II, yo conocí al hombre ya viejo y él me contó esta historia de su vida. Un hermano en la iglesia donde yo estaba me contó esta historia acerca de cómo él entró en la guerra, en el militar, durante la Guerra Mundial II. Y él pues estaba a punto de entrar, el año fue 1944. Él tuvo 17 años, creo. Y su abuelo, porque fue criado por sus abuelos, le sacó afuera, vivían como una especie de rancho, y le llevó a un lugar donde estaba el chiquero, a un lugar donde les daba de comer, tenía su comedero de los puercos ahí. Y tenía, yo no sé por qué, pero tenía algo de licor ahí, o una cerveza, algo tuvo ahí. Y le echó dentro de la comida de los puercos, y los puercos venían corriendo para comer y empezaron. Pero cuando sintieron el alcohol y olieron el alcohol, fueron y se apartaron. Y no comieron la comida porque tenía el alcohol. Y él dijo: te digo algo, estos puercos no quisieron eso porque tiene alcohol. Tú
tiene el mismo sentido común que un puerco. Aléjate de alcohol. Sabía que iba a entrar en un lugar, en un ambiente donde iba a haber mucha alcohol y dijo, no te acerques a eso. El mundo está lleno de eso. Muchos compañeros van a estar en eso. Aléjate de eso. Y toda su vida él había observado y recordado eso. Los consejos que podemos dar a nuestros hijos son importantes. El encaminarles y enseñarles, ¿sabes qué? Las cosas del Señor son importantes porque van a salir a la universidad o al militar o donde sea a trabajar con gentes que van a decir, ¿sabe qué? Eso no es importante. Todavía tú estás haciendo lo que tu mami te dice. Pues tantos años después y todavía estoy haciendo lo que mi mami me dijo. Todavía estoy practicando algunas cosas que mi mami me enseñó. Mi mami, ¿sabe qué? Mi mami me enseñó a orar. Ok, es cierto, es católica. Es cierto que nos enseñó a rezar. Eso fue su oración. Pero al lado de la cama, cuando tuvimos como 2, 3 años, todavía recuerdo ella arrodillándonos al lado de la cama. Y tuvimos que repetir el Padre Nuestro y repetir eso de, ¿cómo le llaman? La Salve María. Y todo eso, y nos enseñó también el rosario y todo eso. Y ella nos enseñó, pues eso es lo que ella tuvo. Nos enseñó a orar. Y yo digo, nosotros que decimos, como dice el pastor, somos bien fundamentalista en todo eso. Y hemos tomado tiempo para enseñar a nuestros hijos a orar. Tomamos tiempo, pasar tiempo con ellos, enseñarles cómo orar y orar con ellos y escuchar sus necesidades. Mi hijo, vamos a orar por esa necesidad. Mi hijo, vamos a orar por esa situación en tu vida. Mi hijo, está bien, vamos a orar, vamos a formar una cultura de oración en la casa donde nuestros hijos aprenden que para solucionar los problemas en la casa, vamos con Dios. Vamos a llevar los problemas, las cargas a Dios. Son cosas que debemos enseñar desde chico, debemos encaminar a nuestros hijos. Y muchas cosas que nuestros padres siguen con nosotros. Mi padre era muy trabajador, trabajaba todo el día. Tenía que manejar 1 hora y tanto y luego en la tarde después regresar 1 hora y tanto para llegar a la casa y luego se puso a trabajar en la casa, arreglando y pintando y arreglando abajo y arreglando algo afuera y haciendo algo quizás con los animales o X o otros, siempre moviéndose a veces hasta 10, 11 de la noche, ahí anduvo. No todos los días, pero muchas veces. Y muchas veces fin de semana y a veces entre semanas salíamos a cortar leña porque eso es lo que usamos para calentar la casa y a veces para cocinar, especialmente en el invierno. Entonces salimos de eso. Él andaba así. Y por yo aprender y valoro hasta la fecha en mi padre esa característica de trabajar. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser trabajadores y no constantemente pues desparramos el sofá, estamos mirando tele. O pues una pregunta que podemos poner a nosotros mismos, yo no digo a nadie, pero piensa, cada uno evaluándose a sí mismo. Mis hijos, ¿qué han visto en mí? ¿Qué me han visto haciendo? Mis hijos me han visto al lado de mi cama, arrodillado orando. Se han levantado temprano quizás para ir al baño y me ven orando quizás por ellos. Me ven ahí orando. Se han levantado tarde o están parados tarde todavía y me ven ahí orando o pidiendo o estudiando mi Biblia en la mesa, en la cocina. Ellos me han visto estudiando la Biblia o me han visto ver tele. Mis hijos, ¿qué me han visto haciendo? ¿Qué es que han visto en mí? ¿Qué es el ejemplo que estoy dejando para mis hijos? Tenemos que pensar eso. Dios es bueno, Dios es tremendo. Y hay mucho más que deberíamos dejar en herencia para nuestros hijos.
No hay tiempo, no lo vamos a cubrir en el momento. Posiblemente para otra semana podemos ver unas cuantas cosas más, pero vamos terminando hasta ahora. Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, cada uno. Que Dios les ayude, que sea todo esto de buen consejo, de mucha ayuda, de consolación y de fuerza, de edificación a nuestras familias. Y vamos a terminar aquí, vamos a orar. Señor y Padre Dios, te damos gracias por tus muchas bendiciones. Mi Dios, ayúdanos a cuidar de nuestros hijos y nuestras familias. Ellos necesitan de nosotros. Un día no vamos a estar aquí, pero ellos necesitan nuestras palabras y nuestra guía en esta vida. Ayúdanos, mi Dios, a poner linderos, poner caminos para ellos que sean fuertes, para que un día, cuando lo necesitan, aunque nosotros no estemos, van a saber, ese es el camino, aquí es donde debo de ir. Y podemos llevar a nuestros hijos a Dios. Gracias, mi Dios, por todo, en nombre de Jesucristo. Amén.